Hola a todos de nuevo, bienvenidos a la iconografía Mola y aquí estamos otra vez mi colega y muy vago amigo Pigasus y yo, que lo primero que queremos hacer hoy en este capítulo es dedicarle el mismo a mis dos niñas. ¿Por qué? Pues porque son fans de su madre y de este gorrino alado, porque son dos grandes amantes, pese a lo pequeñas que son, de la mitología, y porque con ello creo que ayudo a favorecer que la mitología no solo llegue al público adulto, sino también al público infantil. Y ya de rebote, la iconografía, que evidentemente es lo que a ellos, a todos en general y a los niños en particular, les va a ayudar a acercarse a este mundo que puede resultar muy tedioso si el acercamiento no se hace de forma adecuada, pero muy divertido si uno sabe a qué acceder y cómo transmitirlo a gente joven y chavales pequeños. Dicho esto, ¿de qué voy a hablar hoy? Porque mucha dedicatoria, pero todavía no he dicho quién es nuestro protagonista del día. Bueno, pues nuestro protagonista del día es Perseo, que es el equivalente al héroe del culebrón turco actual, dada todas las cosas que le ocurren a este buen hombre, o mejor dicho, a este héroe, porque es hijo de Dios inmortal, ahora veremos de quién, a lo largo de su devenir, de su vida mitológica. Seguramente Perseo, por muchas cosas, os suena a muchos de vosotros, primero porque es protagonista de varias películas, tal vez la más conocida sea Furia de Titanes, también, entrecomillándolo con unas comillas de un calibre monumental, algún libro dedicado a los adolescentes, cuyo título no voy a nombrar, pero que os sonará a muchos, y que siempre está muy presente, por otra parte, en el mundo del arte y en concreto en el mundo de la pintura e incluso en el mundo de la escultura. Así que, ¿cómo no dedicarle un capítulo entero a él? Quedaría para 8, pero que de alguna manera lo vamos a concentrar en uno, porque si no, va a haber otros muchos personajes de los que nunca voy a poder hablar. Bueno, pues empezando por el principio, vamos a centrarnos en quién es Perseo, de dónde sale y qué es fundamentalmente todo lo que le ocurre a lo largo de su trayectoria personal, vital y heroica. Bueno, Perseo es hijo de Danae, hija a su vez del rey Acrisio, rey de Argos, y Zeus, como ya os podríais imaginar. No sé si os acordaréis que en el primero o segundo de los capítulos de la iconografía Mola yo hablé del Señor del Olimpo y ya os dije que el Señor del Olimpo, pese a que está casado con Hera o Juno, su hermana, y tiene algún que otro hijo reconocido de anteriores relaciones, amores extramatrimoniales tiene un montón. Pues uno de esos amores extramatrimoniales que tiene, o de relaciones extramatrimoniales que tiene, es la de Danae, y con ella es con quien concebirá a nuestro protagonista. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo empieza la cosa? Al rey Acrisio un oráculo le dice que como tenga un nieto, este le derrocará del trono. Ya vamos mal. Entonces, ¿qué se le ocurre al buen hombre? Pues al buen hombre, que tiene una hija muy mona, que es Danae, lo mejor que se le ocurre es, según la mayor parte de las versiones mitológicas, es encerrarla, como ya os digo, en una torre, para ocultarla de los ojos de todos aquellos hombres que pudieran enamorarse de ella. Bueno, de todos los hombres, pero no de todos los dioses. Y aquí es donde viene el problema. ¿Quién la ve? ¿Quién es consciente de su existencia y quién se enamora de ella? Pues Zeus o Júpiter, como era de esperar. Y para poder pasar desapercibido ante los ojos de su esposa y a su vez ante los ojos del rey Acrisio, ¿qué hace? Metamorfosearse como siempre en algo, en esta ocasión en lluvia de oro, y dejarse caer sobre Danae, lo que da lugar a que la muchacha se quede embarazada.
ya sí que el problema es gordo, 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 porque tenemos a una chica encerrada y además embarazada. Cuando se entera el padre, el rey Acrisio, de lo que ha pasado, desconocedor de que el nieto es o sería un héroe y es hijo del señor del Olimpo, no se le ocurre mejor idea que encerrar a los dos, según algunas versiones en un tonel, según algunas versiones en un cofre, según otras en una caja, me da igual, etcétera, etcétera, y arrojarlos al mar para que se ahoguen, que es súper tierno todo, como podéis ver. Y entonces, como el nieto es quien es y es hijo de quien es, pues evidentemente los dioses van a intervenir. Y Poseidón lo que hace es calmar las aguas del mar, lo que favorece que la caja en la que van la madre y el niño llegue a tierra firme, en concreto a la isla de Séfiros, y allí salgan del mismo y sean recogidos por Dictys, hermano del rey de la isla Polixetes, que se enamorará de Danae y se casará con ella, adoptando a Perseo como hijo. Pero no os penséis que esto es todo así de bonito y tan fácil, porque Danae tenía la negra por lo menos con lo sentimental y con el tema relación con los hombres, porque no solo se enamora de ella Dictys, que será su esposo, sino a su vez Polixetes, que es el rey. Y esto ya huele a problema del gordo. Cuando Perseo llega a edad adulta, Polixetes, que está súper enamorado de Danae y que ya no ve cómo estar con ella de una manera mínimamente fácil, lo que trama es toda una treta para conseguir quitarse de en medio a Perseo, al que considera un problema gordo en cuanto a la defensa de la relación de su madre con su padrastro, y para ello dice que está enamorado de Hipodamía y que va a celebrar su boda o que quiere casarse con ella. Con lo cual, su pueblo, el pueblo de Séfiros, le ofrece regalos, caballos, etcétera, pues para celebrar esta circunstancia. Y el propio Perseo dice que él es capaz, si se casa con esta mujer, con Hipodamía, de regalarle incluso la cabeza de la Gorgona Medusa, que también, valga la redundancia y perdonadme, ¿a quién se le ocurre ofrecer como regalo de boda la cabeza de la Gorgona Medusa? Pensando que luego con unos caballitos, como el resto del pueblo, sería suficiente. Pues no, a Polixetes lo que le da es por pedir, efectivamente, como regalo de boda para casarse con Hipodamía, la cabeza de la Gorgona Medusa. ¿Por qué? Porque sabe que seguramente, dada la dificultad de enfrentamiento hacia ella, porque con su mirada petrificaba, como sonará a todos, a todo aquel que miraba, seguro se va a cargar y se va a quitar de en medio a Perseo, que es el gran problema para que Polixetes esté con Danae. Hasta aquí el culebrón, pizca más o menos, no va mal y cada vez se está poniendo más complicada la cosa. Total, que a Perseo le toca ir a dar caza y muerte, por decirlo de alguna manera, a la Gorgona Medusa, que vive junto con sus otras dos hermanas gorgonas en el interior de una cueva, y para cuya localización Perseo va a tener que recurrir previamente a las otras hermanas de las gorgonas, también hijas de Forcis, que son las Parcas o las Grallas, que os sonarán de unos cuantos capítulos atrás. Os recuerdo sus nombres: Cloto, Láquesis y Atropos. Bueno, pues bien, aunque le cuesta, consigue convencer a las Parcas de que le digan dónde reside su hermana, la Gorgona Medusa. ¿Cómo las convence? Robándoles el ojo y amenazándolas con deshacerse del mismo. Entonces, claro, las otras desembuchan y cuando le dicen a Perseo dónde se encuentran, pues Perseo, allá que va a buscarlas. Perseo se va a buscar a las gorgonas, y cuando las encuentra, de lo que se trata es de localizar efectivamente cuál de las tres es la Gorgona Medusa, que, como ya sabéis, con su mirada petrificaba a los hombres al dirigirse hacia ellos, y tenía los cabellos llenos de serpiente. En otro capítulo, un día, dedicaré mi atención a hablar de forma más específica de las tres gorgonas y por qué acaban siendo como fueron y por qué Medusa es el ser tan terrorífico que es. Bueno, Perseo se enfrentará a la Gorgona Medusa, la cortará la cabeza
y evidentemente la acabará dando muerte. Y os preguntaréis todos, ¿y cómo se apaña para conseguir todo esto? Pues no penséis que él solito es capaz, no. Cuando tiene que llevar a cabo toda esta aventura, va a contar con la ayuda de 3 dioses, con la ayuda de Hermes, Hades y Atenea, que le van a dar diferentes objetos que le ayudarán a ser invencible y tener fuerza frente a la Gorgona Medusa. ¿Qué le entregan? Unas sandalias aladas y un casco, por otra parte una hoz y por último Atenea lo que le entrega es un escudo de espejo. Y con todo esto no tendrá ningún problema para pasar desapercibido, llegar hasta la Gorgona Medusa, sin mirarla, cortarla la cabeza con la hoz y para saber dónde está en concreto y efectivamente su persona, utilizar el espejo del escudo que en el reflejo le permitía saber exactamente dónde se encontraba ella. Bueno, que total, le corta la cabeza y la mete en un saco y se la lleva, no sin antes ver cómo se derraman unas cuantas gotas de la misma al suelo, de la que, como es probable que os suene, nazcan, por una parte, el caballo Pegaso, primo hermano de nuestro compañero Pegasus, que ya sabéis que es un caballo alado, y el gigante Crisaor. Bueno, solucionado el tema de Medusa, continúa el periplo y toda la aventura personal y vital de nuestro protagonista Perseo, que ya os podréis ir dando cuenta de que da pie a una cantidad ingente de iconografía, dadas todas las cosas que le ocurren a lo largo de su existencia. Bueno, en su viaje va al país del gigante Atlas, donde este no se fía de ninguna manera de él, porque un oráculo le había dicho que un hijo de Zeus le robaría las manzanas del jardín de las Hespérides que él custodiaba. Lo que no tuvo en cuenta el gigante Atlas es que el 99,9999% de los héroes que hay en el mundo de la mitología son hijos de Zeus. Así que este, curiosamente, no era, sino que el que era, aunque suene cacofónico, Hércules, con lo cual se enfrenta a nuestro protagonista y este le saca la cabeza de la Gorgona Medusa y le deja un poco de piedra. Abandona el país del gigante Atlas y entonces sigue en dirección hacia Jaffa o hacia Etiopía, según algunas versiones, y llega a la tierra del rey Cefeo, casado con Casiopea, que se tiraba la vida presumiendo de que era mucho más guapa que las propias Nereidas. Os podéis imaginar, estas cosas en mitología no se pueden hacer. Los pecados de Gibris son malísimos porque acaban muy fatal. Total, que Poseidón se mosquea significativamente, señor de las aguas, e envía un monstruo a la costa, a asediar la costa del reino del rey Cefeo, que era padre, por cierto, de Andrómeda. Total, que dado el peligro y la destrucción de la que va a ser objeto la ciudad, de la que va a ser objeto su reino, consultan al oráculo y el oráculo les dice que o sacrifican a Andrómeda al monstruo o la cosa va a acabar muy fatal. Sin contar con que iban a tener la grandísima suerte de la ayuda de Perseo. Total, que llega Perseo allí con todo el mogollón de que va a ser destruida la ciudad si no sacrifican a la princesa y Perseo le dice al rey Cefeo que si le da su mano y el reino, pues que él se deshace del monstruo. Total, que dicho y hecho, al final lo consigue. Según algunas versiones cortándole la cabeza con su espada, según otras petrificándolo con la cabeza de la Gorgona Medusa. En fin, que al final se casa con Andrómeda y ella va a ser, a partir de este momento, la pareja oficial de nuestro protagonista. Y ya Perseo se va de vuelta a Sérifos, que como recordaréis, es la ciudad a la que había llegado después de haber sido metido en un cofre por su abuelo y donde su madre se había casado, había sido desposada por Dictys, hermano del rey de la isla, Polygdetes. Bueno, total, que cuando regresa
se enfrenta a Polícrates, le saca la cabeza de Medusa y se lo carga. Y ya el problema del monarca y de la tirria que le tenía lo termina de solucionar después de todo el jaleo que origina Polícrates al enviarle a derrotar a la gorgona Medusa. Y vamos así ya acabando muy resumidamente lo que es la historia de nuestro protagonista. Perseo entonces decide volver a Argos, que es realmente su patria y su lugar de origen, junto con su madre y junto con su esposa. Cuando su abuelo Acrisio se entera de que su nieto va para allá y que además es hijo de Zeus, se, digamos, asusta un poco. Vamos, que el terror le lleva a huir y decide marcharse a Larisa, donde, para entretenerse, se va a presenciar unos juegos deportivos, en los que curiosamente decide participar Perseo, y donde definitivamente se va a cumplir el oráculo que Acrisio le había dicho que su nieto le derrocaría, porque Perseo se apunta a disco o participa en la competición de disco, y cuando lo lanza, sin querer, la trayectoria del objeto se desvía, ¿y a quién le da en toda la cabeza? Al abuelo. Acrisio finiquitado, Perseo de repente nuevo rey, sucesor del abuelo, y fin de la historia. De manera que, ¿con qué nos encontramos? Con un personaje que da muchísimo juego a nivel mitológico, con un personaje que forma parte a su vez de muchos hechos mitológicos y pasa de largo, por decirlo de otra manera, por otras muchas más historias relacionadas con este mundo, y al que precisamente por una vida tan movida como ocurre un poco con Hércules o con otros héroes, se le representa muchísimo. Es verdad que hay pasajes de su historia que se representan más y otros que se representan menos. ¿Qué es lo que iconográficamente hablando más os vais a encontrar representado de Perseo? Pues os encontraréis muy representado en relación con Perseo, por supuesto, la relación de su padre con su madre, es decir, la historia de Danae y la lluvia dorada. Hay infinidad de pintores de la Edad Moderna que representan esta cuestión, empezando por Tiziano, que hace de Danae una de las protagonistas fundamentales de sus 6 poesías, que por cierto ahora podéis ver en una magnífica exposición en el Museo del Prado, que es la de Pasiones Mitológicas, donde además podréis ver otras obras, tanto relacionadas con las mismas poesías como dentro de la misma exposición, donde aparecen otros pasajes de la historia de nuestro protagonista Perseo. Es el caso de su salvamento de Andrómeda, que es también una cuestión que se representa muchísimo en mitología y que se reconoce muy fácilmente. En cuanto veáis a una chica atada junto a una roca en un acantilado y un monstruo marino al lado, con un señor por el cielo revoloteando que la va a salvar porque todavía lleva el casco y la espada o la hoz, las sandalias aladas que le han dado los dioses, pues no cabe la menor duda de que se trata de nuestro protagonista. Si veis una figura con el caballo Pegaso, también es relativamente habitual que se trate de la figura Perseo. Y ya ni os cuento de Medusa en relación tanto con nuestro protagonista como de manera independiente. A la gorgona Medusa se la representa muchísimo. Cuando concluye toda su aventura, además, Perseo entrega la cabeza a Atenea, que la hace formar parte de su pectoral y de su escudo, se convierte en un elemento emblemático de su iconografía y por tanto también se la representa muchísimo. Así que no os olvidéis nunca de este personaje. Es además, como veis, un personaje que da muchísimo juego, súper interesante, y espero que después de este capítulo, a la hora de enfrentaros a una imagen suya, a una iconografía suya, os cueste menos reconocerlo. Y esto es todo. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.